Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio. Este es uno de los pasajes más mal citados y abusados de toda la Biblia. Pero es algo que la iglesia necesita, especialmente en el mundo de hoy. Miremos más de cerca Mateo 18:20 y veamos cómo debemos aplicarlo a nuestras vidas. Los líderes de la iglesia frecuentemente citan este versículo en una oración para dar validez a la baja asistencia a la iglesia o como una bendición durante una reunión de oración. Su intención es asegurar a los miembros de la iglesia que Dios está presente, aunque solo hay unas cuantas personas. Por lo general suena algo así: Dios, te damos gracias porque donde 2 o más están reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Eso suena bien, pero cuando empiezas a pensar en lo que esto realmente significa, rápidamente se desmorona. Piénsalo. Si alguien realmente quiere estirar este versículo, puede usarlo como justificación para faltar a la iglesia, para adorar con su familia en casa mientras se reproduce el partido de fútbol de fondo. ¿O qué tal eso? Si Dios solo está presente cuando 2 o más están reunidos, ¿qué pasa cuando oramos solos? Si hubiera una sola persona presente, ¿estamos diciendo que Dios no estaría ahí? Sé que no crees eso. Pero cuando malinterpretamos este pasaje de esta manera, eso es lo que implica. La mayoría de las personas que usan Mateo 18:20 no tienen mala intención. Pero cuando ignoramos los hechos, creamos algo que no se encuentra en la Biblia y también damos a entender cosas que no queremos decir, lo que sin querer causa confusión. Este versículo definitivamente no está hablando de la presencia de Dios en reuniones pequeñas. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, es una contradicción de 1 Corintios 6:19 que dice: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, en el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Aún más contradice directamente el atributo de omnipresencia de Dios. Solo escuche. Jeremías 23:24. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea?, declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?, declara el Señor. Salmo 139, 7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas de alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. ¿Ya ves? En segundo lugar, cuando ignoramos el contexto en el que está escrito un pasaje de la Biblia, podemos literalmente hacer que diga cualquier cosa. Una de las cosas más simples e importantes que debemos hacer al leer la Biblia es mirarla en su contexto original. En otras palabras, lea los versículos antes y después. El significado se vuelve descaradamente obvio cuando hacemos esto. El problema es que la mayoría de las personas se saltan este paso y terminan malinterpretando toda la enseñanza. El significado de Mateo 18:20 no tiene nada que ver con la presencia de Dios en reuniones pequeñas. Seguramente Dios está presente en pequeñas reuniones, pero Jesús no está hablando de eso. Este es el último versículo de la enseñanza de Jesús sobre la disciplina de la iglesia en los versículos 15-20. Está declarando que Dios estará confirmando nuestra autoridad como cuerpo de la iglesia para mantener la iglesia pura y para confirmar nuestras decisiones. Ese texto está destinado a ser un estímulo para los líderes de la iglesia durante tiempos difíciles de confrontación amorosa, para decir que Dios estaría presente con los 2 o 3 testigos, ya que tienen la intención de corregir y restaurar a un hermano o hermana caído.
Este versículo cae específicamente dentro del contexto de la disciplina de la iglesia y el trato con los creyentes desobedientes. Escucha a Pablo hablar de ello en otro versículo. Segundo de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Se está refiriendo a Deuteronomio 19. El siguiente versículo apoya este concepto de 2 o más. Dios está poniendo la condición antes de que se pueda hacer una acusación válidamente. Cuando se alcanza este umbral, Dios está ahí confirmándolo. Volviendo a nuestro texto original, veamos si la lectura de los versículos 15-17 nos ayuda. Si tu hermano o hermana peca, ve y señala su falta. Solo entre ustedes 2, si te escuchan, te los has ganado. Pero si no te escuchan, lleva contigo 1 o 2 más para que todo asunto quede establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si todavía se niegan a escuchar, díselo a la iglesia. Y si se niegan a escuchar incluso a la iglesia, trátenlos como lo harían con un pagano o un recaudador de impuestos. ¿Escuchaste el tema de que Jesús realmente está hablando? No se trata de la presencia de Dios y en todas las reuniones de la iglesia. Jesús está dando instrucciones sobre cómo manejar los conflictos con los demás. En contexto, este texto trata sobre cómo manejar la disciplina de la iglesia y nos da pasos claros y muy prácticos que debemos tomar en situaciones difíciles. Los últimos 2 versículos son el estímulo que viene al final de estas instrucciones. Esencialmente, Jesús está diciendo que sigan esos pasos y me dejen las consecuencias a mí. En Mateo 18, 15-20, Jesús está usando el lenguaje del Antiguo Testamento, porque en Deuteronomio 19 dice que 2 o 3 testigos deben ponerse de acuerdo para presentar un cargo legalmente obligatorio contra alguien. En esencia, lo que hizo esta ley del Antiguo Testamento fue proteger al individuo. Necesitaba más de un testigo para presentar cargos. Una persona podría fabricar una mentira. Jesús está trayendo parte de esta antigua ley bajo la nueva ley. Él le está mostrando a su pueblo cómo manejar el conflicto para que su iglesia pueda estar unida. Yendo un poco más allá, veamos lo que realmente dice Mateo 18:20. Ahora sabemos que el versículo no se trata de que Jesús escuche nuestras oraciones en grupos pequeños. Él sí escucha nuestras oraciones, pero eso no es lo que nos dice este versículo. Se trata de la disciplina en la iglesia. Lo que Jesús está haciendo es dar un orden de proceso a seguir cuando tienes un conflicto con un compañero creyente. Así es como se desarrolla. Hable con ellos en privado sobre el problema. Si se niegan a arrepentirse, traiga a 2 o 3 personas de confianza en la iglesia y hable con ellos nuevamente. Si aún se niegan a arrepentirse, lleve el problema a los líderes de la iglesia. Y finalmente, si aún se niegan a arrepentirse, es hora de sacarlos de la iglesia, con la esperanza de que verán el error en su camino y regresarán. Una nota rápida sobre el último paso. Cuando alguien es removido de la iglesia, debemos tratarlo como pecador. Este paso a menudo se malinterpreta. Jesús nos da instrucciones claras sobre cómo manejar a aquello que no lo siguen. Nosotros los amamos. Este último paso es un llamado al amor, no a la indiferencia. Jesús está dando consejos increíblemente prácticos. Nos está mostrando cómo deben funcionar las cosas en el reino de Dios. Pero ni siquiera necesita ser cristiano para apreciarlo. Cualquiera que trabaje en cualquier tipo de organización podría beneficiarse de seguir este proceso en tiempos de conflicto. Imagínase cuánto más saludable sería la iglesia o cualquier
organización, si realmente siguiéramos este proceso, resolvería muchos problemas en la iglesia, en el trabajo, en nuestros vecindarios y en nuestras familias, si solo siguiéramos este mandato bíblico. Si vives en el área de Riverside, nos encantaría que nos acompañes los domingos a las 10 de la mañana o los miércoles a las 7 de la noche. Si quieres saber más sobre versículos mal interpretados, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video, compartirlo con amigos o familiares y activar la campanita para recibir notificaciones, ya que planeamos publicar más videos sobre versículos mal interpretados y otros temas en las próximas semanas. Hasta pronto.